Existe un estado mental que no persigue la validación, no alza la voz para ganar control, ni se apresura para demostrar su valía. Simplemente es sereno, claro, inamovible. Y cuando entra en una habitación, el caos pierde su poder. La gente hace una pausa. Las conversaciones cambian, porque en el fondo, todos reconocemos algo desconcertante. Esta es una mente que no puede ser doblegada, ni por elogios, ni por amenazas, ni siquiera por amor. Ve a través del ruido sin reaccionar ante él. Escucha sin dejarse arrastrar. Y en su quietud, los demás comienzan a desmoronarse. No porque quiera dominar, sino porque se niega a ser perturbada. La mayoría de las personas pasan su vida tratando de ser comprendidas, pero el camino estoico enseña algo diferente. Compréndete a ti mismo tan profundamente que ningún malentendido pueda tocarte. Entrena tus pensamientos como un guerrero afila su espada, no para herir, sino para mantener la paz cuando el mundo pierde la suya. Si eres alguien que valora la claridad sobre el caos, la profundidad sobre la distracción y el poder interior sobre el ruido exterior, considera suscribirte. Como un voto silencioso contigo mismo para recorrer el camino de la disciplina, el autodominio y una paz inquebrantable. La mayoría de las personas no están rotas, simplemente están dispersas. Sus mentes saltan de un deseo a otro como una llama que parpadea con el viento, nunca firmes, nunca quietas. Un día, persiguen la paz como si fuera la respuesta a toda su inquietud. Al siguiente, anhelan atención, esperando que alivie cualquier vacío que haya quedado atrás. Luego viene la culpa. Luego la vergüenza. Y después, el desesperado regreso a la ambición, como si quizás esta vez les diera un sentido. Pero al caer la noche, se disculpan por querer demasiado. Se resienten por no querer lo suficiente y se preguntan por qué la vida parece tirar de ellos en 1000 direcciones a la vez. No es que no sean capaces, es que no son claros, porque la verdad es que la claridad es más rara que la inteligencia. La inteligencia llena libros, pero la claridad construye imperios, imperios internos, de esos que nadie puede ver, pero que todos sienten cuando entras en una habitación. De esos que no necesitan gritar ni demostrar, simplemente se mueven con dirección, con calma, enfoque, en silencio. Y este es el comienzo de una mente implacable, no implacable en su crueldad, sino en su disciplina, en su capacidad de restar, en su elección del propósito por encima de todo lo que lo desordena. Pero la claridad no llega como una revelación del cielo, no aparece en una cita impresa en tu pared o en un video motivacional. Se forja en el fuego de la incomodidad. En momentos de silencio, cuando finalmente te haces la pregunta que la mayoría evita durante toda una vida. ¿Qué es lo que realmente quiero? No lo que suena noble, no lo que hace que otros aplaudan, no lo que se ve bien en el papel, sino aquello que arde en silencio dentro de mí cuando todo lo demás se calla. La claridad comienza ahí, no en las respuestas, sino en la voluntad de hacer preguntas incómodas. ¿Qué deseo de verdad más allá de la comodidad? ¿En quién debo convertirme para merecerlo? ¿Y qué estoy dispuesto a soltar para dejar de ser arrastrado en 100 direcciones? Estas preguntas calan hondo porque amenazan todo lo que hemos sido condicionados a aceptar como éxito. No halagan al ego, lo exponen. Y la mayoría de la gente apartará la mirada. Pero aquellos que no lo hacen, aquellos que enfrentan la contradicción de sus vidas, comienzan a sentir que algo cambia. Una quietud.
un sentido de dirección que no necesita validación externa. Y una vez que sabes a qué sirves, el resto del mundo comienza a silenciarse. Ya no te mueves por la opinión, el insulto o el elogio. Ya no persigues el aplauso ni huyes de la crítica. Simplemente avanzas, una decisión a la vez, hacia algo real. Séneca escribió una vez: si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Y es por eso que la mayoría de la gente se siente tan agotada. No es porque estén fracasando, es porque están navegando sin rumbo, llevados por cualquier ráfaga de atención, miedo o duda que los golpee. Una mente implacable no es reactiva, está anclada. Mientras otros son influenciados por estados de ánimo y momentos, tú permaneces arraigado en algo mucho más profundo. Esa raíz es la claridad, no del tipo que necesita ser reafirmada constantemente, sino del tipo que se siente como un voto. Empiezas a decir que no por ira, sino por coherencia. Dejas de dar explicaciones, no porque seas arrogante, sino porque tu energía se ha vuelto intencional. Permites que la gente te malinterprete si es necesario, porque ya no actúas para ellos. Carl Jung habló de la vida no vivida que habita en todos nosotros, la vida que evitamos, suprimimos o negamos porque amenaza la identidad que hemos construido para obtener aprobación. Pero cuando comienzas a buscar la claridad, esa vida no vivida empieza a hablar más alto. Y si la escuchas, te guiará hacia algo excepcional. Un sentido de dirección tan fuerte, que las distracciones se sienten como estática. Dejas de necesitar demostrar tu valía. Simplemente comienzas a construirla, en silencio, ladrillo a ladrillo. La claridad no significa que no te sentirás perdido a veces, pero incluso en la confusión, tendrás algo que la mayoría no tiene: orientación. Podrás tomar desvíos, pero no olvidarás hacia dónde te diriges. Podrán malinterpretarte, pero no extraviarás tus valores. Esto es lo que separa a los que van a la deriva de los que lideran. No los títulos, no el estatus, sino la brújula interna que se mantiene firme cuando golpea la tormenta. Cuando tu mente deja de ser un campo de batalla de deseos en conflicto, se convierte en un arma de enfoque. Y eso es lo que aterra a la gente, no porque seas frío, sino porque mantienes la calma en un mundo que se alimenta del caos. No te inmutas cuando te provocan, no persigues cuando te ignoran, no te derrumbas cuando retiran su aprobación. ¿Por qué? Porque la claridad te ha hecho independiente de todo eso. Ya no buscas dirección en su reacción. Ya has elegido tu camino. Epicteto dijo una vez: la libertad es el único objetivo digno en la vida. Se gana despreciando las cosas que escapan a nuestro control. La claridad es ese tipo de libertad. No elimina la incertidumbre, pero elimina la dependencia. Dejas de esperar señales. Te conviertes en la señal. Dejas de pedir permiso. Empiezas a actuar desde tus principios, y la gente lo notará. No siempre lo entenderán, pero lo sentirán. La quietud, la autosuficiencia, la negativa a ser apresurado, arrastrado o halagado para tomar decisiones que no sirven a tu visión más amplia. Y aquí está la parte de la que la mayoría nunca se da cuenta. La claridad no se trata solo de dirección. Se trata de conservar el tiempo, la energía, el ser. Cuando sabes a dónde vas, no malgastas energía convenciendo a la gente de que camine contigo. No mendigas para ser visto. Camina solo si es preciso. Y al hacerlo,
te vuelves visible de una forma que el ruido jamás podría lograr. Así que si tu mente se ha sentido nublada, dispersa o fácilmente influenciable, pregúntate, no qué debería querer, sino qué debo dejar de fingir que no quiero. No qué se espera de mí, sino qué me ha estado llamando en silencio durante años. Deja que eso se convierta en tu brújula. Deja que la claridad sea el suelo sobre el que te paras cuando todo lo demás tiembla. Porque una vez que sabes a dónde vas, la distracción pierde su poder. La culpa se vuelve irrelevante, y el ruido se desvanece en el fondo. Dejas de actuar, dejas de explicar, dejas de perseguir. Simplemente te mueves, con una claridad tan afilada que el mundo comienza a ajustarse a ti. La gente no teme tu ira, tampoco teme tu amor. Lo que temen es no poder predecir cuál de los dos ofrecerás. Temen lo que no pueden leer. Porque cuando alguien no puede descifrar tu emoción, no puede prepararse para tu próximo movimiento. Y ese tipo de incertidumbre desmorona el control. La mayoría de las personas son manuales de instrucciones andantes, fáciles de decodificar, fáciles de manipular. Elógialos y se derretirán. Critícalos y se derrumbarán. Presiona el botón correcto y sabrás exactamente qué reacción obtendrás. Pero en el momento en que dejas de reaccionar a la señal, todo cambia. Su guión se rompe. Su ritmo tropieza. Porque la quietud emocional no es pasiva. Es poder con el volumen al mínimo. La quietud es malinterpretada. Algunos la confunden con frialdad. Otros la llaman indiferencia. Pero la verdadera quietud, la que proviene de una fortaleza interior, no se trata de cerrarse. Se trata de elegir cuándo y cómo expresas lo que sientes. La mente implacable lo siente todo. La rabia que quema. La alegría que eleva. El dolor que corta profundo. Pero nunca deja que esos sentimientos escapen imprudentemente. No publica su vulnerabilidad. No exhibe su entusiasmo, porque una vez que el mundo ve tus detonantes, aprende a tirar de ellos. Hay una razón por la que la previsibilidad emocional es tan a menudo explotada. Manipuladores, críticos, incluso personas bien intencionadas, si pueden leerte como un libro, comenzarán a escribir capítulos en tu vida que no te pertenecen. Tu rostro reacciona, tu tono cambia, tus hombros se tensan. Cada señal visible se convierte en una palanca, y lentamente dejas de actuar desde la claridad y comienzas a reaccionar desde la presión. Pero en el momento en que te vuelves ilegible, cuando tu calma se vuelve constante y tu silencio se convierte en la norma, no saben dónde presionar. Y es entonces cuando comienza tu verdadero poder. Epicteto enseñó, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. El estoico sabe que la emoción no es el enemigo. La emoción indisciplinada lo es. Porque una vez que tus emociones toman el control, tu razonamiento las sigue como una sombra. Puedes sentirlo todo y, aun así, no ser gobernado por nada, y eso es lo que separa la fuerza de la sensibilidad. Una se convierte en tu brújula, la otra en tu jaula. Pero, ¿cómo mantienes la quietud cuando todo dentro de ti grita por responder? Ahí es donde entra la disciplina. Practicas la quietud emocional como un arquero. Practica la puntería, no ignorando tu objetivo, sino calmando la mano que tensa el arco. Aprendes a respirar antes de hablar. Aprendes a hacer una pausa antes de reaccionar. Aprendes a observar tus emociones como olas,
no para ahogarte en ellas, sino para entender cómo se mueven. El objetivo no es vaciarte, es convertirte en soberano de ti mismo. Carl Jung dijo una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. La mayoría de las personas caminan por la vida guiadas por impulsos emocionales que nunca han examinado. Creen que son auténticas, pero solo son reactivas. La quietud no es supresión, es conciencia. Es mirar la tormenta dentro de ti y decir: te veo, pero hoy no llevas tú el timón. No es que no te importe, es que te importa lo suficiente como para proteger tu respuesta de ser desperdiciada. Hay una ventaja oculta en la quietud que la mayoría nunca reconoce. Obliga a los demás a rebelarse. Cuando no reaccionas, cuando no saltas, te inmutas o te excedes en explicaciones, la gente comienza a sobrecompensar. Hablan más, revelan más, se esfuerzan más por obtener una reacción de ti, y al hacerlo, exponen exactamente qué es lo que los impulsa. La quietud los incomoda porque pone un espejo frente a su inseguridad. ¿Y tú? Permaneces en silencio. Aprendes. Esperas. Piensa en la última vez que alguien dijo algo diseñado para provocarte. Tal vez cuestionaron tu valía. Tal vez despreciaron tu esfuerzo. Y tal vez, solo tal vez, esperaban que te defendieras. Pero, ¿qué sucede cuando no lo haces? Cuando ofreces silencio en lugar de justificación, ellos se inclinan, se agitan, porque ahora la presión ha cambiado, no están seguros de lo que estás pensando y, en su incertidumbre, su control se disuelve. La quietud no se trata de ganar todas las discusiones, se trata de negarse a jugar juegos que te cuestan la paz. Cuando no regalas tu estado emocional, conservas tu energía. Proteges tu centro, y en un mundo que siempre intenta desequilibrarte a través de noticias, opiniones, relaciones y ruido, esa quietud se vuelve sagrada. Se convierte en tu arma, no para atacar, sino para resistir. Marco Aurelio se recordaba a diario: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Acepta esto, y encontrarás la fuerza. Esa es la raíz de la quietud emocional. Saber que no importa qué caos te rodee, tu reacción sigue siendo tuya. Puedes ser malinterpretado y permanecer firme. Puedes ser criticado y mantener la compostura, porque la quietud emocional no es debilidad, es contención, y eso incomoda a la gente. No pueden manipular lo que no pueden medir. Te llamarán distante. Algunos dirán que has cambiado, pero déjalos hablar. No eres frío, eres consciente, no estás desconectado, eres deliberado. Y cuanto más te entrenas para sentarte con la incomodidad sin expresarla imprudentemente, más control ganas. No solo sobre la percepción, sino sobre tu vida. Un rostro tranquilo en un momento acalorado se convierte en un símbolo. Una persona que se niega a ser provocada se vuelve magnética. El silencio que mantienes se vuelve más fuerte que su ruido. Y en ese espacio, comienzas a controlar la energía de una habitación sin alzar la voz, sin explicar tu postura, sin perseguir la comprensión. Con el tiempo, la gente aprende. No porque predicaste, sino porque practicaste. Aprenden que tu paz no está en venta, que tus emociones no se filtran bajo demanda, que tus límites no tiemblan bajo presión, y comienzan a adaptarse, no a tu ira, no a tu aprobación, sino a tu consistencia.
Así es como la quietud emocional se convierte en un arma, no para herir a otros, sino para protegerte a ti mismo, no para intimidar, sino para aislarte. En un mundo ruidoso, tu silencio se vuelve afilado. En un mundo reactivo, tu calma se vuelve excepcional. Y cuando la gente no puede decodificarte, se vuelve cautelosa. Esa cautela es poder. Poder silencioso. Poder estoico. Deja que tu quietud haga el trabajo. Deja que tu silencio tenga peso. Porque el movimiento más fuerte que harás en tu vida es no reaccionar cuando has sido entrenado toda tu vida para hacerlo. No necesitas alzar la voz para causar un impacto. No necesitas interrumpir, discutir o demostrar que tienes razón. La verdadera influencia, la que doblega la energía de una habitación, proviene de notar lo que otros pasan por alto. La mayoría cree que el poder reside en lo que dices, pero el verdadero poder a menudo reside en lo que ves y eliges no decir. Porque cuando ves con claridad, no necesitas convencer a nadie de nada. Simplemente comprendes qué los mueve, y ese conocimiento por sí solo se convierte en una ventaja. La observación no es pasiva. Es la forma más subestimada de control. Mientras otros se apresuran a hablar, a defenderse, a ser escuchados, la mente implacable escucha. No solo las palabras, sino los patrones, las pausas, las contradicciones. Escuchas lo que alguien repite con demasiada frecuencia y lo que nunca menciona. Notas cómo su voz cambia cuando se menciona un nombre. Captas el destello de tensión detrás de una sonrisa. El momento en que sus ojos bajan cuando un tema les toca de cerca. No son cosas pequeñas, son señales, y la gente las emite constantemente. Pero para notarlas, tienes que reducir la velocidad. Y eso es difícil para la mayoría. Porque reducir la velocidad significa renunciar al impulso de responder, a la necesidad de ser interesante, al deseo de tener razón. Significa poner toda tu atención en la otra persona, no para impresionarla, sino para entenderla. Como un escultor estudia un bloque de mármol antes del primer golpe, no con impaciencia, sino con curiosidad. Eso es lo que marca la diferencia entre alguien que habla para ser notado y alguien que observa para saber. La mayoría de la gente vive en la superficie. Reaccionan al tono, a los cumplidos, a los insultos, sin preguntarse nunca por qué la persona dijo lo que dijo. Pero un observador entrenado pregunta, ¿qué intentan ocultar? ¿Qué están defendiendo? ¿Qué persiguen? Porque detrás de cada reacción hay una creencia. Detrás de cada historia hay una herida. Y cuando puedes ver la forma del dolor de alguien, sin que lo digan, posees más poder del que jamás admitirán. Carl Jung dijo una vez, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero si entras en ese encuentro sin ser consciente, reaccionando emocionalmente, te pierdes la transformación, pierdes los datos, muestras demasiado y aprendes muy poco. Los estoicos no solo hablaban de dominar la emoción, hablaban de dominar la percepción, de comprender la naturaleza en todas sus formas, incluida la naturaleza humana. ¿Qué impulsa a las personas? ¿Qué les asusta? ¿Qué máscaras usan solo para sobrevivir? Y aquí está la parte que nadie te cuenta. La gente revela más cuando cree que no estás mirando. Cuando tu energía es tranquila, cuando tu presencia es estable, es entonces cuando comienzan a actuar. Es entonces cuando sale la verdad real.
no a través de la confesión, sino de la contradicción. Un temblor sutil cuando se les desafía, un momento de explicación excesiva, una rápida desviación seguida de una risa forzada. No son accidentes, son grietas. Y una vez que las has visto, no necesitas confrontar, no necesitas exponer, simplemente calibras. Ajustas tu enfoque. Hablas a la verdad que subyace en la superficie, no a la actuación que está encima. Esto no es manipulación, es coherencia. Dejas de malgastar palabras donde no serán recibidas. Dejas de ofrecer confianza donde no será devuelta. Y en su lugar, te mueves con precisión, en silencio, estratégicamente. La observación también es protección. Te impide entrar en batallas que no vale la pena luchar. Formar alianzas con personas que visten la sinceridad como un disfraz. Entregar lealtad a quienes no se han ganado tu silencio, y mucho menos tus pensamientos. La mayoría de la gente se deja engañar por las apariencias. Un encanto bien practicado. Una generosidad calculada. Las palabras correctas. Pero una mente quieta ve a través de todo eso. Observa. Espera. Nota cómo hablan de los demás cuando no están en la habitación. Cómo manejan la incomodidad. Si hacen preguntas o simplemente esperan para hablar. Hay poder en el silencio. No del tipo incómodo, sino del intencional. Ese tipo de silencio que permite que alguien llene el espacio mientras tú lo estudias. Deja que se expliquen de más. Deja que se esfuercen demasiado. Cuanto más hablan, más revelan. Y cuanto más no dices nada, más comienzan a adivinar lo que estás pensando. Esa incertidumbre se convierte en su incomodidad. Ese silencio se convierte en tu ventaja. Séneca escribió: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. La mayor parte del tiempo asumimos un peligro donde no lo hay y pasamos por alto el peligro real que está justo frente a nosotros, porque estamos demasiado ocupados reaccionando, proyectando, asumiendo. Pero la mente implacable observa sin juzgar. Recopila datos, no drama. No se apresura a decidir. Deja que las personas se rebelen con el tiempo. Y siempre lo hacen. Una vez que te conviertes en una persona que observa en lugar de reaccionar, comienzas a ver cosas que otros pasan por alto por completo. Te das cuenta de que la fanfarronería de alguien no es más que inseguridad disfrazada, que el silencio de otro no es confianza, sino miedo, que la calidez de alguien puede ser real o ensayada. Y en lugar de confrontarlo, simplemente lo almacenas. Guardas la información. Dejas que el tiempo haga su trabajo. Porque el poder no siempre reside en la respuesta, sino en la contención. Con el tiempo, la gente comienza a sentirlo. La forma en que los miras y no pueden decir lo que estás pensando. La forma en que hablas menos y entiendes más. La forma en que no caes en la adulación ni te levantas ante el insulto. Comienzan a notar que sus trucos habituales no funcionan contigo. Y esa comprensión, por sutil que sea, cambia toda la dinámica. No tienes que dominar las conversaciones. No tienes que ser el más ruidoso de la habitación. Solo tienes que ser quien ve con claridad. Y una vez que lo eres, el juego cambia. Las personas no actúan igual cuando se sienten observadas. No mienten con tanta facilidad. No se esfuerzan tanto por impresionar, porque en el fondo perciben la diferencia. Saben que no solo los estás escuchando, los estás leyendo. Y cuando llega el momento de actuar, no golpeas a ciegas. Te mueves con un propósito. Hablas solo cuando es necesario.
Y cuando lo haces, tus palabras calan más hondo. No porque sean más sonoras, sino porque están informadas. Cada frase está moldeada por todo lo que has observado en silencio. Cada movimiento nace de un lugar de claridad. No te apresuraste a jugar la partida. Estudiaste el tablero. Y ahora, mueves. Hay una razón por la que la culpa es la herramienta de control más eficaz. No la fuerza, no el miedo, sino la culpa. No levanta la voz. No te encierra en una habitación. Susurra. Se viste de amabilidad. Aparece sonando como tu conciencia, pero camina como una cadena. No seas malo. No los hagas sentir mal. Solo dales una oportunidad más. Suena noble, hasta que te das cuenta de que te estás desangrando por personas que no te ofrecerían ni una venda. Cedes de nuevo. Guardas silencio de nuevo. Te doblegas un poco más. Y cada vez te haces más pequeño. La mayoría de la gente no sabe de dónde viene su culpa. Fue plantada en la infancia, regada por la repetición y reforzada por relaciones que elogiaban la sumisión y castigaban la resistencia. Aprendieron que decir no los convertía en egoístas, que marcharse los hacía desalmados, que tener límites significaba que ellos eran el problema, y así dejaron de elegir por sí mismos, no por falta de claridad, sino porque temían lo que otros pudieran sentir al respecto. Cambiaron la verdad por la armonía. Pero, ¿qué clase de paz es esa si exige tu silencio? La culpa no siempre es una señal de que has hecho algo mal. A veces, es una correa, una diseñada para que te sientes en silencio en la zona de confort de otra persona. Los estoicos nos enseñaron que las emociones deben ser examinadas antes de ser obedecidas, que la claridad no se encuentra rindiéndose a los sentimientos, sino cuestionando su origen. Así que, cuando la culpa aparezca, haz una pausa. Pregúntate, ¿esta culpa está arraigada en mis valores o está siendo utilizada para controlar mi comportamiento? Porque hay una diferencia entre una conciencia y una jaula. Carl Jung dijo una vez, nada tiene una influencia más fuerte en su entorno, y especialmente en sus hijos, que la vida no vivida de los padres. Muchas personas no solo fueron criadas con reglas, sino con una culpa transmitida como una herencia familiar. No porque sus padres fueran crueles, sino porque nunca les enseñaron una forma mejor. Así, la culpa se convirtió en el lenguaje del amor, de la disciplina, del control. Y esa voz permaneció en tu cabeza mucho después de que la de ellos se apagara. No puedes crear una paz auténtica sacrificándote constantemente para evitar la incomodidad. Eso no es paz. Es servilismo disfrazado de moralidad, y la moralidad sin libertad es solo obediencia. El poder comienza cuando dejas de disculparte por tus límites, cuando dejas de explicar por qué hoy no estás disponible para que te agoten, cuando dejas de ofrecer más de ti mismo solo para mantener la calma en la habitación, porque a veces la habitación necesita sentir la incomodidad de tu verdad, no la ilusión de tu acuerdo. No se trata de volverse frío, se trata de volverse honesto. Si alguien se siente herido por tu límite, no significa que el límite esté mal. Significa que la relación se construyó sobre la ausencia de tus límites. Y esa es una relación que necesita cambiar. La paz no es la ausencia de conflicto, es la presencia de autorrespeto. Y si mantener la paz requiere un autoabandono constante, entonces no es paz, es servidumbre emocional. Séneca escribió, «Quien es valiente
es libre. Pero, ¿cómo puedes ser libre si todavía te gobierna el miedo a no gustar? ¿Cómo puedes ser fuerte si cada una de tus decisiones se filtra a través de las expectativas de otra persona? La culpa convierte en cobardes a los de buen corazón. Transforma la fuerza en silencio y la generosidad en agotamiento. Y la única forma de liberarse es practicar el arte de decepcionar a quienes se benefician de tu sumisión. Los decepcionarás. Que quede claro. Te llamarán egoísta, frío, distante. Dirán que has cambiado. Y lo has hecho. Has aprendido a hacerte mejores preguntas. Has aprendido a habitar tu propia vida. Y al hacerlo, has creado espacio para algo poco común. Una claridad que no vacila ante la culpa. Al principio, no se sentirá natural. Los primeros no podrían hacer temblar tu voz. Podrías sentir el eco de ese viejo entrenamiento susurrando, «Estás siendo cruel». Pero mantente firme. Porque cada vez que eliges lo correcto por encima de lo fácil, recuperas una parte de ti. Y aquellos que te aman sin condiciones se adaptarán. Puede que no les guste, pero lo respetarán. Aquellos que se alejan, fue su elección, no tu traición. Y a medida que ganas claridad, a medida que la culpa afloja su control, empezarás a notar cuánto más silenciosa se vuelve la vida. No porque la gente deje de pedir, sino porque ya no te sientes obligado a explicar. Te mueves con integridad, eliges con intención. Y eso es más honesto que cualquier sonrisa forzada por la culpa. Hay un tipo de fuerza que proviene de decir, no cargaré con lo que no es mío. El peso emocional, la vergüenza, la reparación interminable de lo que otros siguen rompiendo. Lo sueltas. No para castigar, sino para proteger. No porque hayas dejado de preocuparte, sino porque finalmente has empezado a preocuparte también por ti. Y desde ese lugar, no solo das menos, das mejor. Desde la plenitud, no desde el miedo. Marco Aurelio se recordaba a diario. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Y si aplicáramos ese mismo estándar a la culpa, si no está arraigada en tus valores, no la obedezcas. Si no señala un daño real que has causado, no la cargues. Porque la culpa tiene un lugar, pero su lugar no es dirigir tu vida, es alertarte de un desajuste, no esclavizarte a falsas obligaciones. Cuanto más practicas, más fácil se vuelve. Dejas de encogerte cuando alguien dice, has cambiado. Dejas de defender cada decisión que no complace a la multitud. Dejas de sentirte responsable de cada emoción en la sala. Y algo hermoso sucede. Creces. No solo en confianza, sino en presencia. La gente empieza a sentir tu centro. Perciben que ya no necesitas aprobación para moverte. Y esa calma, esa convicción silenciosa, transforma el ambiente de maneras que tu antigua culpa nunca pudo. Así que, si la culpa todavía tira de ti, haz una pausa. Pregúntate si te pertenece, si te la has ganado, y si no es así, déjala pasar como una ola. No estás obligado a ahogarte en lo que no te corresponde. No eres egoísta por elegir la paz en lugar del rendimiento. No eres cruel por querer espacio lejos de lo que te agota. En el momento en que la culpa deja de dirigir tus elecciones, algo más toma su lugar. Claridad, integridad, fuerza, y una clase de paz que no depende de mantener cómodos a los demás. Una paz que, finalmente, te incluye a ti. La persona más inquietante en cualquier habitación no es la más ruidosa. Es aquella que no necesita a nadie más. No por arrogancia, no por desapego, sino porque ha construido un mundo dentro de sí misma que no se derrumba cuando los demás se van.
Eso es lo que pone nerviosa a la gente. Vivimos en una cultura que prospera en la dependencia emocional, una que te enseña a equiparar el amor con la aprobación, la conexión con la validación y el valor con el aplauso. Pero, ¿qué sucede cuando ya no necesitas nada de eso para sentirte completo? La mayoría de las personas gestionan constantemente la imagen de sí mismas que creen que los demás quieren ver. Buscan la cercanía no porque estén realmente preparados para ella, sino porque la soledad los aterroriza. Buscan reafirmación como sustituto de la autoconfianza. Anhelan un cierre como reemplazo de la claridad. Se desmoronan ante la incomprensión, como si la confusión de otra persona pudiera cambiar quiénes son. Pero una vez que comienzas a construir desde adentro hacia afuera, esa desesperación comienza a morir, y algo nuevo ocupa su lugar. Contención. La autocontención no es aislamiento, es abundancia interna. Significa que has dejado de entregar a los demás el poder de decidir cómo te sientes contigo mismo. No persigues mensajes de texto para saber que eres amado. No ruegas por explicaciones para seguir adelante. No te desmoronas cuando alguien se aleja, porque en primer lugar nunca te apoyaste en ellos para mantener el equilibrio. Has desarrollado tu propia gravedad. Y ahora la gente orbita respetuosamente, o se aleja. La libertad nos enseña a no desear nada, a no esperar nada y a controlar únicamente nuestro interior. Suena frío al principio, pero es la forma más cálida de libertad. Porque en el momento en que dejas de esperar que los demás te completen, finalmente comienzas a encontrarte contigo mismo en plenitud. Hay una frase de Marco Aurelio que cala hondo. A ningún lugar puede ir el hombre que sea más tranquilo y pacífico que a su propia alma. Ese es el objetivo. Hacer de tu alma un lugar en el que puedas vivir sin necesitar que nadie más lo decore. Hemos sido condicionados a creer que necesitar a los demás es prueba de ser humanos, y aunque la conexión es profundamente importante, la dependencia es otra historia. Cuando todo tu sentido de identidad sube y baja con la atención de otra persona, no estás enamorado, estás en cautiverio. La autocontención significa ser capaz de compartir un espacio con alguien sin encogerte hasta fundirte con esa persona. Significa ser capaz de alejarte de una conversación sin repetirla 1000 veces en tu cabeza, preguntándote si deberías haber sonreído más, dicho menos o explicado mejor. Significa que vives a tu propio ritmo, no según sus reacciones. Carl Jung señaló una vez que la soledad no proviene de no tener gente a tu alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que te parecen importantes. Pero cuando eres autosuficiente, tu sentido del valor no se hace añicos en el silencio. Encuentras paz incluso cuando no hay nadie para escuchar tus pensamientos. Encuentras poder en la contención, no como supresión, sino como soberanía. No tienes que decirlo todo, explicarlo todo, sentirlo todo en voz alta. Simplemente lo sabes, y ese saber silencioso se convierte en el cimiento que nadie más puede sacudir. La gente intentará ponerlo a prueba. Se alejarán para ver si los persigues. Te cuestionarán para ver si te doblegas. Te ofrecerán su aprobación para ver si la anhelas. Pero cuando nada de eso te mueve, cuando permaneces quieto, arraigado, presente, es entonces cuando comienzan a sentir que eres diferente. No es que seas inalcanzable, es que eres inalcanzable a través de la manipulación. Y eso los desconcierta, porque los guiones habituales ya no funcionan. No se trata de ser insensible, se trata de ser inquebrantable. Todavía sientes, todavía te importa, pero no te desbordas. No entregas tu paz a cambio de ser comprendido.
No reorganizas tus valores solo para permanecer cerca de alguien que no te valora. Aprendes a decir, esto es lo que soy, y no me derrumbaré para que tú te sientas cómodo. Y esa claridad o atrae a la gente más profundamente, o la aleja, y de cualquier manera, tú permaneces entero. Hay algo raro en alguien que llega ya completo, que no entra en una relación esperando ser salvado, que no atribuye significado a cada cumplido o crítica, que puede sentarse con sus propios pensamientos el tiempo suficiente para tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la coherencia. Ese tipo de presencia se siente. No es ostentosa, no es ruidosa, pero perdura, porque la gente está acostumbrada a ser necesitada. Pocos están preparados para ser elegidos. Séneca dijo, asóciate con aquellos que puedan mejorarte. Pero si estás constantemente tratando de demostrar tu valía para ser aceptado, no estás siendo mejorado, estás siendo vaciado. Y la persona que realmente respeta tu autocontención no se sentirá intimidada por ella. La admirará. Te encontrará con su propio centro, no con su caos. Y juntos, algo raro es posible. Conexión sin control. Para llegar allí, sin embargo, tienes que practicar. Tienes que sentarte en la incomodidad de no responder a cada acusación. Tienes que mantenerte firme cuando alguien dice que has cambiado. Tienes que dejar de perseguir conversaciones que nunca respetaron tu voz para empezar. Y en esa quietud lo sentirás. El regreso de tu poder. El cambio lento pero constante de la necesidad a la presencia. Del rendimiento a la paz. Habrá momentos en que los viejos patrones susurren de nuevo. Cuando el impulso de explicar, de perseguir, de buscar reafirmación intente colarse. Pero cada vez que eliges permanecer anclado, respirar a través de ese tirón, refuerzas la verdad. Tu paz no es negociable. Tu autoestima no se subcontrata. Y tu amor, cuando lo das, no es una súplica, es un regalo, ofrecido libremente, nunca mendigado. Así que deja que otros vengan y se vayan. Deja que sus opiniones suban y bajen como la marea. Has construido algo dentro de ti que no se desvanece tan fácilmente. Y eso, más que gustar, ser validado o incluso comprendido, es lo que te distingue. No eres difícil de amar, simplemente ya no eres fácil de manipular. Y una vez que alcanzas ese lugar de fuerza silenciosa, no lo cambiarás de nuevo. Ni por compañía, ni por comodidad, ni por nadie que confunda el acceso con el derecho. Porque lo más aterrador en lo que puedes convertirte es en alguien que ya no necesita que nadie más lo mantenga entero, porque ya lo está. El verdadero poder nunca se presenta. No entra en una habitación y declara su presencia. No anuncia sus victorias ni exige reconocimiento. Se mueve en silencio, llega sin hacer ruido. Y sin embargo, todos lo sienten, no por lo que se dice, sino por lo que se ha hecho de manera consistente. Ese es el peso de la disciplina, y ese es el tipo de influencia que no solo vive en el momento, perdura mucho después de que te hayas ido. La gente a menudo intenta construir poder a través de la imagen, de los símbolos de estatus, de las palabras pulidas, de la autopromoción incesante. Pero la imagen se desvanece, la disciplina permanece. Porque cuando tus acciones se alinean con tus principios día tras día, sin necesidad de aplausos, se forma algo más fuerte que una impresión, una reputación. Y las reputaciones más sólidas no se hablan, se construyen. Se tallan en el silencio que guardas, en los límites que proteges, en las reacciones que te niegas a regalar. Comienza con las pequeñas decisiones. Te alejas de la falta de respeto sin dramatismo. No porque seas débil,
sino porque ya no ofreces tu dignidad como moneda de cambio. Mantienes los límites sin lanzarte a dar explicaciones. No gritas, no amenazas, no sobreexplicas, no negocias tu valor solo para mantener la paz. Cada uno de estos momentos se convierte en un hilo, y juntos comienzan a tejer algo sólido, una identidad que habla antes que tú. Carl Jung dijo una vez: eres lo que haces, no lo que dices que harás. La mayoría de la gente lo olvida. Confunden el ruido con la influencia, pero la mente que lidera con una consistencia silenciosa siempre habla más alto. Porque cuando actúas con integridad, especialmente cuando nadie está mirando, entrenas al mundo sobre cómo percibirte. Le enseñas a la gente que tu silencio no es vacío, sino cálculo. Que tus límites no son muros, sino señales. Que tu distancia no es ira, sino discernimiento. La belleza de este tipo de presencia es que no necesita mantenimiento. No exige que corrijas cada malentendido o defiendas cada decisión. La gente que lo entiende, lo entiende. El resto, que adivine. Y ese adivinar crea un espacio con el que la mayoría de la gente no se siente cómoda. Los obliga a sentarse con la versión de ti que no pueden controlar. Y cuanto más intentan llenar los vacíos con sus suposiciones, más revelan sobre sí mismos, no sobre ti. La reputación, cuando está arraigada en la acción, hace algo notable. Entra en las habitaciones antes que tú. Precede a tu nombre. Crea gravedad sin esfuerzo. Alguien oye que vienes y ya se ajusta, no por miedo, sino por reconocimiento. Han oído cómo te comportas, cómo no reaccionas de forma exagerada, cómo no participas en chismes, cómo te mueves cuando te faltan al respeto, y entienden que contigo, el silencio no es ausencia, es un mensaje. Marco Aurelio se recordaba a menudo: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Así es como se construye una reputación. No persiguiendo la validación, sino alineándote tanto con tus valores, que tu presencia hace declaraciones que tu boca nunca necesita formar. Te das a conocer no por tus opiniones, sino por tus patrones. No por tus promesas, sino por tu postura cuando las cosas van mal. Y la gente hablará. Déjalos. Déjalos inventar razones para tu silencio. Déjalos especular por qué dejaste de responder, por qué ya no asistes, por qué te mudaste sin anunciarlo. Cada pregunta que hacen sobre ti es energía gastada tratando de decodificar tu autocontrol. Esa es la ventaja, porque cuando tu nombre lleva el peso de la disciplina, no necesitas aparecer para demostrar nada. Tu ausencia se vuelve tan poderosa como tu presencia. Vivimos en un mundo que sobreexplica, que constantemente busca aclarar, justificar y proteger cada decisión tomada. Pero una reputación sólida no se protege defendiéndola, sino viviéndola. En silencio, repetidamente, sin concesiones. Y ahí es donde la mayoría de la gente falla. Intentan controlar la narrativa a través de la conversación, pero la narrativa se moldea mejor a través de la consistencia, a través de la capacidad de marcharse sin montar una escena, a través del poder de permanecer quieto cuando te provocan. Séneca escribió: es una gran cosa saber el momento para hablar y el momento para callar. Algunas situaciones no necesitan tu voz. Necesitan tu ausencia. Algunas personas no merecen tu atención. Merecen tu indiferencia. Y cada vez que eliges no participar en el ruido, refuerzas el peso de tu silencio. No como castigo, sino como protección.
no para herir a otros, sino para proteger lo que has construido. Eventualmente, la gente deja de ponerte a prueba, no porque ganaras la discusión, sino porque dejaste de presentarte a jugar su juego. Comienzan a asociar tu presencia con la calma, la claridad y las consecuencias. Se lo piensan 2 veces antes de arrastrarte a sus tonterías porque saben que no morderás el anzuelo. No reaccionarás. No romperás tu personaje para igualar su caos. Y cuando la gente aprende que no puede provocarte, deja de intentar derribarte. Esto no significa que seas intocable. Significa que te has vuelto una persona de principios. Y en un mundo donde todos quieren gustar, ser vistos, ser escuchados, tener principios destaca. No tienes que dominar las conversaciones ni publicar cada uno de tus movimientos. Simplemente te das a conocer por cómo te comportas. Y esa reputación viaja más lejos de lo que cualquier explicación podría hacerlo. Deja que tu nombre signifique algo. No porque lo exigieras, sino porque te lo ganaste en silencio, a través de decisiones tomadas con disciplina, a través de límites mantenidos sin dramatismo, a través de salidas hechas sin aviso ni venganza. Ese tipo de reputación se convierte en una armadura. No porque te escondas detrás de ella, sino porque refleja en quién te has convertido sin necesidad de decir una palabra. Así que deja que la gente se pregunte por qué no apareciste. Deja que pregunten por qué no respondiste. Deja que sientan tu ausencia y traten de encontrarle sentido. Mientras ellos hablan, tú construyes. Mientras ellos adivinan, tú creces. Mientras debaten sobre tu carácter continúa hablando en lugares a los que tu voz nunca necesita llegar. Porque al final, las palabras más poderosas no son las que se dicen, son las que se recuerdan. Y el tipo de reputación que se construye sobre la quietud, la contención y una disciplina inquebrantable, no solo se recuerda, se respeta. En cada interacción, nos demos cuenta o no, tiene lugar una batalla silenciosa, una negociación de tono, de dirección, de control. Alguien establece el marco y el otro lo sigue. Ese marco decide qué es lo importante, quién está a la defensiva y qué voz tiene peso. Y la mayoría de las veces, las personas renuncian a ese poder sin siquiera ser conscientes de que lo poseían. Se apresuran a responder preguntas diseñadas para atraparlos. Explican, una y otra vez, se defienden, corrigen, reaccionan. Y en el momento en que lo hacen, ya han perdido su centro. La persona que controla el marco no necesita alzar la voz, no necesita discutir, ni siquiera necesita ganar la conversación, porque ya ha elegido de qué trata la conversación. Ahí es donde reside la verdadera influencia, no en la dominación, sino en la dirección. Es sutil, silencioso, pero una vez que lo comprendes, todo cambia. Estamos condicionados a creer que defendernos nos hace fuertes, que debemos demostrar nuestra bondad, probar nuestras intenciones, justificar nuestro derecho a hablar. Pero en el instante en que alguien te arrastra a un marco construido sobre la acusación, el chisme o el caos emocional, y tú respondes desde dentro de él, has aceptado las reglas de un juego que no diseñaste. Podrás ganar la discusión, pero perderás tu poder, porque la fortaleza no es reactiva, es directiva. Carl Jung dijo una vez: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y a menudo sus palabras, especialmente las que lanzan como cebo, tienen poco que ver contigo y todo que ver con evitar su propia incomodidad. Provocan para desequilibrarte, para poner a prueba tu centro, para hacerte bailar dentro de un marco que valida su historia. Y cuando te niegas,
Cuando te mantienes firme y dejas que sus suposiciones caigan por su propio peso, es entonces cuando el control vuelve a ti, no como dominio, sino como compostura. El estoicismo nos enseña a proteger nuestro mundo interior como una fortaleza. Epicteto nos recordaba: si alguien logra provocarte, date cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. No eres responsable de lo que dicen, pero sí eres responsable de si les entregas tu energía, de si permites que su marco se convierta en tu realidad. Y cuando dejas de hacerlo, cuando eliges qué merece tu atención y qué no, dejas de ser manipulado como una marioneta. Esto no significa guardar silencio ante la injusticia. Significa discernimiento. Significa reconocer cuando una discusión es una trampa, cuando una pregunta es un cebo y cuando una conversación es simplemente ruido. Algunas cosas no merecen tus palabras. Algunas personas no merecen tu explicación. Y cuando puedes sentarte en ese silencio, no por evasión, sino por poder, la gente empieza a notarlo. Comienzan a dudar de sí mismos porque no reaccionaste como esperaban. Deja que alguien cuestione tus motivos. No te defiendes, vives. Deja que alguien mienta sobre tus acciones. No corres a corregirlo. Te mantienes en tu integridad, porque la verdad no necesita ser rescatada. Solo necesita consistencia. Tú sabes quién eres. Y cuando ese conocimiento se vuelve inquebrantable, la necesidad de controlar la percepción de los demás comienza a disolverse. Lo que importa no es lo que ellos piensen, es en quién te conviertes al negarte a entretener distracciones. Hay una fuerza silenciosa en la redirección. No necesitas discutir tu valor. Puedes desviar la conversación de vuelta a los principios, a la claridad, o incluso hacia el silencio. A veces, el movimiento más poderoso no es demostrar que alguien está equivocado, es negarse a participar en su confusión. Cuando te insultan, sonríes levemente. Cuando te acusan, preguntas, ¿qué es lo que te importa de eso? No para provocar, sino para cambiar el enfoque, no para ser más listo, sino para redefinir el marco. Marco Aurelio entendió esto profundamente. Siempre tienes la opción de no tener una opinión. Ese es un poder que la mayoría pasa por alto. No tienes que unirte a cada conflicto. No tienes que explicar cada uno de tus movimientos. No tienes que reaccionar solo porque alguien lo exija. Cuando eliges el silencio sobre la defensa, cuando eliges la redirección sobre la reacción, demuestras que estás anclado en algo más profundo que la aprobación ajena. Y esto es lo que sucede cuando lo haces de manera consistente. La gente comienza a adaptarse a tu marco. Hablan con más cuidado a tu alrededor. Dejan de ponerte a prueba con pequeñeces. Empiezan a respetar lo que no pueden predecir. Porque la imprevisibilidad, cuando está arraigada en principios, crea una especie de reverencia. No saben qué te hará reaccionar, porque nada trivial lo hace. Y eso cambia toda la dinámica. No hay necesidad de ser agresivo. No estás tratando de dominar a nadie. Simplemente te niegas a ser arrastrado. Estás eligiendo qué batallas existen. Y cuando no participas en batallas falsas, las verdaderas se vuelven más claras. Tu energía se agudiza. Tu presencia acalla el ruido. Ya no estás demostrando nada. Simplemente estás siendo lo que eres, con la suficiente consistencia como para que el entorno se ajuste. No porque lo fuerces, sino porque tú estableces el marco. Y sí, pueden llamarte distante. Pueden etiquetarte de arrogante. Déjalos.
Esas son solo palabras lanzadas por quienes han perdido el control sobre tus emociones. Solían empujar y verte caer. Ahora empujan y te mantienes inmóvil. Esa quietud habla, recalibra el espacio. Y eso es el control del marco. Lo controlas no dominando, sino eligiendo. ¿A qué respondes? ¿Qué permites que entre en tu campo emocional? ¿Bajo qué narrativa estás viviendo? Las respuestas se convierten en tu brújula y tienen mucho más peso del que tus defensas jamás podrían tener. Tu calma se convierte en un límite. Tu silencio se convierte en un espejo. Y en ese reflejo, las personas se ven obligadas a verse a sí mismas con más claridad, porque ya no les estás dando una versión de ti que puedan distorsionar. Así que la próxima vez que te veas arrastrado al drama de alguien, a su historia, a su caos emocional, haz una pausa. No todo merece tu voz. No todo marco merece tu presencia. Protege tu energía decidiendo qué cargas llevarás. Y recuerda, la persona más fuerte en la sala no es la que gana la discusión. Es la que sabe que no vale la pena tener esa discusión. Porque el verdadero control nunca ha consistido en alzar la voz. Consiste en elevar tus estándares, y cuando lo haces en silencio, de manera consistente y sin disculpas, todo lo demás aprende a encontrarte en ese nivel o simplemente se desvanece. Hay algo sobrecogedor en el silencio. No el que flota incómodamente entre extraños, sino el que llega después de que alguien esperaba que explotaras, y no lo hiciste. El tipo de silencio que sigue a la falta de respeto, a la traición, a la manipulación, y es recibido no con ira, no con represalias, sino con calma. Ese silencio dice más de lo que cualquier estallido podría decir jamás, porque deja un espacio. Y en ese espacio, la gente comienza a escribir sus propias historias. Empiezan a llenar los vacíos con su culpa, su miedo, su arrepentimiento. Comienzan a escuchar ecos de cosas que nunca dijiste, pero que saben que podrías haber dicho. Cuando alguien te hace daño, a menudo espera un drama. Espera discusiones, largos mensajes de texto, monólogos emocionales. ¿Por qué? Porque quieren mantener el control de la narrativa. Quieren arrastrarte a un teatro donde todavía tienen un papel. Pero cuando te retiras por completo, no como venganza, no como una táctica, sino como una decisión, se quedan en silencio. Y el silencio se convierte en un espejo, un reflejo silencioso e innegable de lo que hicieron. Los obliga a sentarse en el espacio que nunca esperaron que crearas. Aquí es donde comienza el arte de la distancia psicológica, no como un juego, sino como una forma de mantener la paz contigo mismo. Cuando alguien te falta al respeto, retírate, no para castigar, sino para proteger, no para enseñarles una lección, sino para honrar la que tú ya aprendiste. Te mostraron algo una vez. Les creíste. Es suficiente. Y cuando te buscan, cuando preguntan, ¿estamos bien? No atacas. No das explicaciones. Simplemente dices, estamos bien. No como una rama de olivo, sino como un cierre. Silencioso. Firme. Definitivo. Ahí es donde está el poder. No en las salidas ruidosas, sino en el desapego silencioso. Porque nada desorienta más a una persona que tu negativa a actuar en su obra. Esperaban que lucharas, que lloraras, que suplicaras. Pero en lugar de eso, abandonaste el escenario. No les diste nada. Y al hacerlo, les diste todo lo que no querían. Espacio para pensar, tiempo para recordar, y la conciencia de que tu paz ya no es negociable. El estoicismo nos enseña no a controlar a los demás, sino a gobernarnos a nosotros mismos. Epicteto dijo, mantén tu atención centrada por completo en lo que es verdaderamente de tu incumbencia.
Cuando alguien te ofende, la preocupación no es su comportamiento, es tu reacción. ¿Les entregarás tu fuego o te mantendrás anclado en tu propia claridad? La distancia psicológica te da espacio para elegir, para respirar, para dar un paso atrás lo suficiente como para ver las cosas como son. No a través del humo de la emoción, sino a través de la lente de la verdad. Carl Jung escribió una vez: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos, pero solo si no nos perdemos tratando de arreglar lo que nos rompió. Ese es el peligro de permanecer demasiado cerca. Te enredas en sus historias, sus estados de ánimo, sus distorsiones de lo que realmente sucedió, y en poco tiempo olvidas quién eras antes de la disculpa que nunca recibiste. Por eso la distancia importa, no como castigo, sino como un acto de memoria. Un regreso a la claridad que tenías antes de empezar a cargar con la confusión de otra persona. Esto no significa excluir a todo el mundo. Significa reconocer quién te hace olvidar tu paz y elegir dejar de darles acceso a ella. Significa darte cuenta de que tu energía es una moneda y algunas personas la gastan de forma imprudente. Toman, y toman, y toman, y luego se enojan cuando el suministro se agota. Pero no eres un recurso para los emocionalmente irresponsables. Eres un ser humano con límites, fronteras y profundidad. Y la distancia es cómo proteges eso. Hay una extraña verdad en el desapego. Cuanto más silencioso te vuelves, más fuerte resuena su conciencia. Cuando dejas de buscar un cierre, ellos comienzan a buscarlo. Cuando dejas de discutir, ellos empiezan a revivir todo lo que nunca dijiste. Y lo que imaginan a menudo cortará más profundo que cualquier cosa que pudieras haber verbalizado. Porque no necesitaste gritar, no necesitaste explicar, simplemente dejaste de estar presente. Y en esa ausencia, una lección hecha raíces, una que ninguna conversación podría haber plantado. Séneca nos recordó: quien está en todas partes, no está en ninguna parte. Y eso incluye estarlo emocionalmente. No le debes a todo el mundo acceso total a tu mente, tu tiempo, tu corazón. Si alguien pone a prueba constantemente tu paciencia, retira tu presencia. Si alguien manipula tu amabilidad, deja de explicar tu silencio. Déjalos aprender. Déjalos sentir lo que es hablarle a un eco. Porque cuando tu distancia se convierte en tu límite, las personas o se elevan para encontrarse con tu paz, o se desvanecen en su propio caos. Y será tentador llenar el vacío. Explicar por qué te alejaste. Escribir la carta que nunca enviarás. Pero parte de la fortaleza psicológica es la contención. Saber que la claridad no siempre requiere una conversación. A veces, requiere dejar que las personas se sienten en el espacio que ellas mismas crearon, sin rescatarlas, sin disculparte por la distancia, sin encogerte solo para mantener viva la conexión. Hay poder en ser la persona que puede alejarse sin drama, la persona que elige la paz por encima del espectáculo, la persona que deja de dar oportunidades solo porque alguien las pide con el tono adecuado. No eres duro, no eres cruel. Simplemente has terminado de entretener versiones de amor o amistad que te cuestan la cordura. Y cuando encarnas esa verdad, algo cambia en el aire que te rodea. La gente lo siente. No saben qué ha cambiado, pero saben que ya no pueden alcanzarte de la misma manera. Y eso los inquieta más de lo que cualquier confrontación podría haberlo hecho. Porque no te fuiste ruidosamente. No atacaste. Simplemente dejaste de participar.
y esa retirada silenciosa resuena más tiempo que 1000 acusaciones. Dice: ya no pertenezco aquí, ya no encajo donde tengo que luchar por lo mínimo indispensable. Elijo estar donde la paz no me cuesta mi identidad. Deja que otros llenen el silencio con historias. Deja que supongan, interpreten, reescriban. No importa. Has salido de la narrativa. Has dejado de intentar ser comprendido por personas comprometidas con malinterpretarte. Y al hacerlo, recuperas algo excepcional. Espacio. Espacio para crecer, para sanar, para existir sin ser estirado, cuestionado o disminuido. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente no presentarte al caos al que fuiste invitado. No por debilidad, sino porque tu paz se ha vuelto demasiado valiosa como para cambiarla por ruido. Aléjate. No para herirlos a ellos, sino para sanarte a ti. Porque cuanto más honras tu silencio, más ruidosa se vuelve tu presencia en su memoria.